Amigas y amigos de Santa Cruz y Chépica, gracias por acompañarnos, por la sintonía que nos dan. Comentando la actualidad, programa que cuenta con el auspicio de Panificadora Santa Cruz, Casanova 169 y sus sucursales en Chépica y Peralillo. Hoy tenemos un invitado, don Rodrigo Cáceres, quien es filósofo. De inmediato dejamos las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia. Don Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, no sé en qué hora nos estarán viendo. Y muchas gracias por la invitación para estar nuevamente acá en el programa. Muchas gracias, don Rodrigo. Ahora lo hacen nuestros panelistas, don Víctor Bustamante. Como siempre, un placer estar con ustedes y agradecer la sintonía que nos dan. En la semana hubo muchas personas que se acercaron a preguntar por el programa y todo bien. O sea, estamos aquí y gracias por que nos están viendo siempre. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Don Bernardo Morel. Buenas tardes, señor televidente. Por favor, Víctor, no se están viendo. Me están viendo, dijo. Por favor, no se están viendo. Sí, sí, así estamos. Buenas tardes de nuevo. Muy bien, muchas gracias, don Bernardo. Y de inmediato vamos a nuestra primera pausa. Bernardo, don Jorge, ya llegó el verano. Y para refrescarse, los mejores helados, ¿dónde están? Panificadora Santa Cruz. Casanova 169, pues hombre. La pregunta está de más. La panificadora tiene todos los refrescos que usted quiere, tiene ricos helados, tiene los mejores jugos y por supuesto sigue con todo lo que siempre nos ofrecen el año, las mejores empanadas. Una empanada espectacular, mico, que comió empanadas este fin de semana. Exquisita la empanada panificadora de Santa Cruz. Sí, Rodrigo. Y el café helado también. Claro, Sí, siempre El café helado, las pizzas. Siempre vamos por allá, Siempre nos juntamos en Panificadora Santa Cruz, punto de encuentro. No nos olvidemos del pan de Pascua, ya se avecina El mejor pan de Pascua. Mejor pan de Pascua de la zona. Panificadora Santa Cruz, Panificadora Casanova Santa Cruz. 169. No se olvide, señora. Señor también, no se olvide. Muy bien, después de esto, fíjense ustedes que el sábado se abrió el camino hacia las termas del Flaco. Yo no sé si ustedes han ido una, dos, tres veces o muchas veces, y dicen que el camino quedó en muy buenas condiciones para ir a las termas. Es una alegría porque las termas son un paseo. Yo no sé cómo será ahora en las familias, pero hace unos años era un paseo tradicional de Santa Cruz y de Colchagua en general. Y yo me acuerdo de cuando chicos nos juntábamos varias familias en un camión porque era difícil de llegar. Y lo pasábamos muy bien, nos íbamos 15 días a las termas. Y aún se mantiene la tradición de viajar a las termas y es un lugar de visita muy agradable. Bueno, tú vas siempre para allá. No, bueno, yo llego un poco más acá, pero antes sí. ¿Tú llegas a Bellavista nomás? Sí, pero antes viajábamos, como tú dices, en camión a las termas. Sí. Se salía de noche, se salía a la 1 de la mañana, se llegaba más o menos al destino como a las 6, 7 de la mañana, y con horario, como decís tú, porque el camino era muy angosto. Y todavía sí, imagino, sigue siendo, hace muchos años que no había las termas, pero lo único importante es que haya más centros de turismo en nuestra zona, que bueno por los que puedan ir. Ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, está cambiado, está absolutamente. Rodrigo. Rodrigo, ¿qué te parece a ti eso? O sea, perfecto, porque me gustaría ir. Hace tanto tiempo que no voy que me gustaría volver a ir. Sí, pues, claro. Hoy todos los años organizan una carrera ciclística desde San Fernando a las termas del Flaco. Sí, la ruta del dinosaurio. Es una muy buena carrera. La verdad me han invitado varias veces, pero nunca me atreví a ir. Debe ser duro llegar arriba. No sé si sea capaz de llegar a llegar. Bueno, ¿en bicicleta o en auto? No en bicicleta, no, es la prueba más típica en mountain bike. Sí. Claro que sí, Sí, pues, sí. bicicleta. Sí. Es dura. Usted no ha ido nunca en bicicleta para allá. No todavía. Llega a Bellavista, ¿no? Bien, en bicicleta. En bicicleta llega. Oye, por suerte he subido el cielo de la escuela en bicicleta, voy a estar subiendo acá. No es una dura prueba, pero hay muchos que llegan. Sí, hay bastante. no, Sí, llegan, sí, larga la prueba. Es una corrida con premios al que llega primero, segundo, tercero, ¿sí? Es bastante, y participan ciclistas de varias regiones, no tan solo aquí en la sexta región, vienen de fuera también esto. Y los baños son bastante buenos, son el agua caliente. ¿Usted cuándo que lo sube a las termas? Unos 3 años. Ah, Unos pronto. 3 años que no voy. Sí. No, las termas son espectaculares. No, es un paseo tradicional. Y eso sí que yo no sé ahora, pero antes lo hacían al final de la temporada. Era como por tradición
que después de las playas te iba a las termas y ya no volvía a la playa. Y las termas se cierran normalmente para Semana Santa. La Semana Santa, Así. exactamente, sí. Ahí se cierran después de Semana Bueno, Santa. el clima es el que determina cuándo se cierra, porque a veces caen nevazones antes de tiempo y el camino se corta. Bueno, tiene que ver porque estamos hablando de la cordillera, no de la alta cordillera, pero sí de la cordillera. Y por ahí tenemos un paso a Argentina. ¿Qué será ese paso? ¿Qué gestiones se habrán hecho para los amigos argentinos vengan? Sería un paso estival, solamente de primavera a verano. Sí, cuando éramos más jóvenes, nosotros caminábamos hasta la frontera y pasábamos la frontera, no sé si alguna vez fuiste, no existía gran control en la frontera. Todos decían los que más antiguos, sí. ya estamos en Argentina ya. Sí, pero hoy día es distinto porque hoy día son caminos, o sea, no son huellas, son caminos para vehículos. Hoy día son 4x4, pero hay movimiento ya en esa frontera y muchas veces concurre el SAC, porque bueno, hay alimentos que se trasladan que tal vez no deberían, frutas que no debían trasladarse, entonces deben ser visados por el SAC y también Policía Internacional, pero ese camino yo creo que no en el largo plazo va a estar habilitado, cuestión que a nuestros balnearios le haría muy bien, porque la frontera, o sea, el país, me parece que es Malargüe el que está... Malargüe, sí, exactamente. ¿Qué ciudad hay al otro lado? ¿Perdón? Malargüe. Ya. Malargüe. ¿Y Sí. tú lo ubicas como San Fernando, como Rancagua? Es más grande que San Fernando. Sí. Y a muchas ciudades argentinas les sería más fácil venir a nuestras costas que ir a las costas de ellos, al Atlántico. Exactamente. Sí, le sería mucho más corto. Entonces, es bueno. Fíjate tú que San Fernando está muy comprometido con esa causa, sobre todo la Cámara de Comercio de San Fernando. Tiene mucho interés particular en que ese paso sea abierto, ese paso es un paso estival, porque las proyecciones son bastante buenas. Imagínate Pichilemu como Yo creo que sería chico. Yo creo que para el turismo en general se abriría una puerta bastante interesante para los dos sectores, tanto para Chile, tanto para Argentina. Por eso digo, hay gente que está bastante interesada en que estos pasos se abran luego, y San Fernando compite con las leñas de Rancagua. Sí, este es el paso de las damas, ¿cierto? Este de las damas. Sí. Ya hay una competencia bastante fuerte por cuál de los dos pasos se privilegia primero. Pero es que el paso La leña. El de Rancagua, esa es la leña. Sí. Las leñas es un gasto inmenso que hay que hacer unos túneles que son de varios kilómetros, entonces ahí están chocando en ese problema. Sí, Mucho gasto. En cambio, por este otro lado, ya está medio listo el camino. Sí, falta poco. Sí, el camino argentino llega hasta la frontera. Sí, somos nosotros los que estamos faltando para hacer sí, la porque conexión. el camino acá con la eléctrica que se usa ahí, la planta eléctrica que se usa en Puente Negro más arriba, de la Rufina. No, también están en el azufre, la confluencia. Ya, Sí. el camino mejoró bastante, hasta ese punto está muy bueno, y de ahí para arriba es lo que queda hasta las termas, Sí. que es mucho menos. Sí, que bastante bien. Sí. Eso sería lo que habría que arreglar nomás para tenerlo Habilitado. habilitado Este es como un paso estival. cordillerano. Paso cordillerano, que serviría para primavera, verano, vengan los amigos argentinos, y también nosotros ir a dar una vuelta para allá, Pues al exactamente. territorio de ellos. A probar las parrilladas A argentinas. para allá, los ricos asados, allá, buena carne argentina. Pero hace años que están tratando de hacer esos Sí. caminos, esos pasos, pues tanto ahí y no pasa nada. Pues siempre yo he escuchado esto hace tiempo, que lo de las leñas, lo de las ramas y no... No, pero dicen que ha ido avanzando bastante ya la cosa. Ya. Ha ido avanzando bastante. Sí, hay intereses, como digo, muy particulares de la Cámara de Comercio de San Fernando, están empujando mucho que la apertura de este paso, que se concrete muy luego, porque No, y si se le une la Cámara de Sí. Comercio de Santa Cruz, de Pichilemu, se hace más efectivo, Sí, digamos. desde el momento que se haga conciencia que sí, de verdad te sirve, yo creo que habría mucho más gente empujando. Pero Claro, porque mira, si tenía la doble carretera, ojalá hasta Pichilemu, Pero ha sido- tendríamos o sea, llegando a San Fernando están... Pero hasta el momento ha sido difícil Claro. convocar a todas las... O sea, que todas las personas entiendan, o todos los alcaldes o los municipios entienden que esto es importante para todos, no tan solo para San Fernando, sino que es importante para todos. Sí. Por el turismo, Para el que resto de la pudiera- región, pues. para toda la región, por el Claro. turismo que pudiera tener. Exacto. Oye, pasando a otro tema,
Hace unos días se tomaron la ruta I-50 por ahí en Peñuela, por la doble vía San Fernando, Santa Cruz. Hay problemas con lugares donde ellos habitan y no quieren que pase por ahí la carretera porque le van a cobrar un peaje o que se va a desviar. Es un problema más o menos serio. No sé qué sabes tú de eso, Víctor. Sí, yo creo que ese es un tema que es de comunicación sobre todo, porque no es posible que se haga un trazado que es necesaria. O sea, quiero partir del principio, don Jorge, que yo considero que sí es necesaria la doble carretera, ojalá San Fernando Pichilemu, no solo San Fernando Santa Cruz, pero no porque sea necesario y estén los recursos para hacerla, se puede hacer sin informar a las personas que habitan. Yo creo que el principal problema es un problema de información. Las personas de repente de un día para otro se vieron que le están estacando su sitio, estacando sus casas incluso, y le avisaron que la carretera iba a pasar por el medio de sus casas, sin avisarles, sin decirles el trazado. Y les mintieron porque le dijeron, no se preocupe, si esto es un pretrazado, no va a influir en nada, y al final te das cuenta que es el trazado definitivo. Y estas personas, al menos en lo que pasa acá en el cruce de Apalta, están muy preocupadas porque el valor que les pagaría el Estado es muy inferior a lo que ellos tendrían que usar para comprar una casa, ni siquiera de condiciones similares. Por ejemplo, sacar la cuenta que el avalúo fiscal que tienen sus casas está en el orden de 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Y con 5 millones de pesos, aunque sea el doble de lo que le paguen, 10 millones de pesos, que nunca pagan más que el avalúo fiscal, donde se compran ni siquiera una casa pequeña, que son casas con 400 metros cuadrados, 500 metros cuadrados de sitio, que acá en Santa Cruz no las van a conseguir. Yo creo que un tema, don Jorge, de información, yo he conversado con varias personas y ninguna se opone a la carretera. El problema que tienen es que no saben el trazado definitivo y no les dicen si efectivamente lo que marcaron, lo que destacaron, es lo que va a ser la carrera definitiva. Entonces hay un tema que es de comunicación y de información, y que la autoridad, independiente del gobierno que sea, porque esto viene no solo de ahora, sino que se arrastra también del gobierno anterior, considera a las personas, no haga las cosas sin tomar el parecer de las personas. Aquí por este lío de oponerse, tomaron detenido a un concejal de Brasilia y a otros dirigentes que estaban protestando por el paso de la carretera y que no querían. ¿Y qué va a pasar con la línea férrea que hay ahí? Pero don Jorge, el paso a la carretera se va a hacer igual. Si yo creo que la carretera sí o sí tiene que hacerse. Tiene que hacerse, por supuesto. El tema está claro, si no hay otra opción. Pero también la gente necesita que se le cuente la firme. O sea, que vengan las personas indicadas y le digan, bueno, este es el trazado de la carretera, ¿para qué va a pasar? Y ver si es que se puede alguna opción de correrlo un poco más allá. Porque el otro reclamo que hay es que afecta a las familias más humildes. Y no pasa donde no hay muchas casas construidas, pero son viñas y fundos de gente muy pudiente. Entonces, ese es como el tema central. ¿Se van a poner peaje, lo que escuché ahí en esa parte? No. Lo que dijo en Peñuela. No, sí, hay una entrada, hay una No, es parte. sin peaje, hecha por el Estado. Si el Estado está construyendo, no hay peaje. Si hubiese sido concesionado, Claro. el concesionario debería haberse pagado con peaje. Bueno, Pero ¿por qué está reclamando Lancabo que no querían que pasara por dentro? No sé cómo. mira, yo de El problema verdad, ahí es que no sé cuál es. yo creo, a ver, hay un reclamo. Conozco los fundamentos básicos de ese reclamo. Comparto con Víctor que hay una necesidad creciente. Pero esa necesidad creciente tampoco debería castigar a las personas por tener que hacer una carretera. Pero también debemos recordar que el trazado propiamente tal, los estudios se hicieron en el gobierno anterior de Piñera. Se gastaron como 500 millones de pesos en hacer los estudios del trazado que hoy día están en ejecución. O sea, perdón, no están en ejecución, están en estudio el trazado. Lo que se ejecutó fueron 6 kilómetros Sí. a la salida de San Fernando. Entonces yo no sé cuándo se va a concretar de verdad, desconozco, porque no hay ningún letrero indicativo, mañana partimos, pasado partimos, se destinaron tantos millones, porque normalmente se ponen los anuncios, es como obligación que va a ejecutar, pero
yo creo que la información cuando se maneja de manera tan mezquina es malo, porque cada municipio debería estar informado, los gobernadores de la época deberían haber informado a las comunidades a través de sus dirigentes, porque esto normalmente cuando se hacen obras de este tipo hay tiempos en donde a la comunidad debe ser informada. Lo que hacen los gobiernos, más que nada, para mantener la opacidad les conviene. Sí. Les conviene para que no le hayan tanto reclamo, para que no haya... Que forman parte de los Claro. protocolos el informar a las comunidades. Aunque sea su obligación, no lo hacen porque al final les conviene que no sepa la gente para que al final ya operen por hechos consumados. Pues, ¿eh? Sí, es complejo también porque se pasa a llevar, no sé, tanto a personas que se sienten muy perjudicadas porque, como dices tú, un abuso fiscal le da ahí 5 millones de pesos por su terreno, le alcanza a comprar una casita al perro y nada más. Entonces yo creo que ahí hay que buscar el consenso, hay que buscar el bien común en este caso. Y Bueno, y el lo bien otro, común- Bernardo, que también es problemático porque muchas personas, tú sabes que antes se vendían tierras pero no se hacían los papeles siempre. Entonces hay también de repente familias que no tienen absolutamente regularizados sus terrenos, pero que les pertenecen porque han vivido por 50 años, 60 años Sí, ahí. lo que pasa es que el último terremoto, el del 2010, las consecuencias que tuvo fue que se cayeron muchas casas, bueno, y de esas casas había muchos sitios que no estaban regularizados. Entonces, de alguna manera se agilizó el trámite de regularización de títulos. Entonces, esas personas deberían haberse cogido a esa ley y haber regularizado sus títulos porque era más rápido. Regularizar un título cuesta mucho tiempo, pero se crearon instancias en las cuales las personas podían regularizar sus títulos de dominio. Bueno, algunas personas no lo hicieron y otras sí lo hicieron. Pero en definitiva, Víctor, hay gente que está perjudicada. Sí. Si establecemos el bien común, veamos, que la carretera que se va a construir que sea buena para todos. Bueno, sea buena para todos, en definitiva. Pero no sé si ustedes se han fijado, en la parte de la línea del tren, donde va el tren, hay muchas casas que están hechas ahí. Bueno. Y hemos visto que parte de la carretera va ocupando eso. No. No, No. Lo que pasa es que ferrocarriles tienen zonas de resguardo en donde nadie puede construir. No, pues esta Por- casa no está fuera del... No, pero cuando tú hablas del trazado de ferrocarriles, las personas que construyen pegados a ferrocarriles, ellos se exponen a que sus casas les sean demolidas. Ese es el problema. No es problema. Ellos construyeron en un lugar que no les pertenece. Claro. Y ese lugar, en determinadas circunstancias, si se activare el ferrocarril, la zona de protección se activa y sus casas salen volando. Y esos son 10 metros para cada lado. Pero siempre funcionó el tren del vino y las casas estaban ahí, estaban a menos de 10 Que metros. el tren del vino es distinto a un tren de pasajeros, pero como te digo, si los municipios, porque yo te aseguro que esas casas ninguna tiene recepción de obra, o sea, recepción de obra, Bueno, sí. ninguna la tiene, porque no son sitios que estén ni siquiera a la venta, tampoco, porque hay una franja de protección de ferrocarriles, y ferrocarriles en ese aspecto no va a transar nunca. Porque ni siquiera para pasar, hacer un camino que pase la línea de ferrocarriles, cuesta hacerlo. Porque es mucha la burocracia que hay que romper para poder efectuar esos trámites. Bueno, pero no es el caso, ¿no? El caso es que hoy día hay familias que están comprometidas, sus bienes están comprometidos. Interesante sería saber cuál va a ser la solución para Son su varios caso. sectores, yo he visto carteles, Sí, Nancagua, sí. todos estos sectores que van viendo afectados. Y evidentemente porque las indemnizaciones van a ser Menores. muy bajas Sí. y van a quedar muy mal todas esas familias. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar. Bernardo, don Jorge, ya llegó el verano. Y para refrescarse, los mejores helados, ¿dónde están? Panificadora Santa Cruz. Casanova 169, pues hombre. La pregunta está de más. La panificadora tiene todos los refrescos que usted quiere, tiene ricos helados, tiene los mejores jugos y por supuesto sigue con todo lo que siempre nos ofrecen el año, las mejores empanadas. Una empanada espectacular, amigo, que comió empanadas este fin de semana. Exquisita la empanada panificadora de Santa Cruz. Sí, Y el Rodrigo, café helado también, no claro, sé. siempre el café helado, las pizzas. Siempre vamos por allá, siempre Sí, nos juntamos siempre ahí. nos juntamos en Panificadora Santa Cruz, punto de encuentro. No nos olvidemos del pan de Pascua, que ya se avecina El mejor pan de Pascua. Mejor pan de Pascua de la zona.
Panificadora Santa Cruz, Panificadora Casanova Santa Cruz. 169. No se olvide, señora. Señor también, no se olvide. En nuestros temas principales, digamos que las autoridades de la provincia, el señor intendente o de la región, don Juan Manuel Ferrer, el gobernador de Colchagua, Yamil Etip, el gobernador también de Cardenal Caro, Carlos Ortega, la presidenta del Consejo Regional del CORE, Carla Morales, el presidente nacional de bomberos, Raúl Bustos, el presidente del Consejo Regional de Bomberos, Juan Carlos Fiel. El gobierno hizo entrega de 3.200 millones de pesos en equipos de seguridad. Y esto para bomberos, consistente en carros, materiales, en fin, de todo. Es una de las cosas buenas. Parece que la compañía aquí también algo tocó. ¿Qué saben ustedes? No tenía información de esto, pero yo creo que todo aporte a bomberos y sobre todo si es del Estado es muy bienvenido. O sea, para mí la institución más abnegada, la institución que más se sacrifica, que lo hace sin lo que hemos estado viendo este último tiempo de meter las manos donde no se debe, ya es bombero. O sea, yo creo que en términos económicos a quién no le podemos sacar nada de bombero. Y se sacrifica mucho, uno lo ve, de repente en pleno verano están en las líneas del tren porque saben que va a pasar gente pidiendo cooperación y todo por hacer algo de voluntariado. Así que el gobierno se ponga con 3.200 millones de pesos para toda la región, creo que no es mucho. Puede haber sido de repente un poco eso. Pero muchos sacaron carros nuevos. Sí, el tema que... Parece que Santiago algo le tocó. Sí, el tema es que el cuento de lo que hace bombero es un desgaste, porque yo recuerdo el incendio fue hace 2 años, Sí. los carros quedaron muy maltratados, Sí. de todas las compañías, porque esos carros no están hechos para ir al cerro, están hechos para andar en las partes urbanas y tuvieron que moverse. No, yo creo que corresponde hacer un aporte de este tipo a bomberos. Y ahora, no sé si han escuchado que hay una demanda, una empresa de seguro demandó a bomberos. No, no lo he escuchado. Que hubo un accidente, Carabineros Mafre. claro, sí, Mafre, y parece que bomberos responsables de que se haya caído un helicóptero y que se haya destruido. Entonces la empresa de seguro le está cobrando 3.500 millones a bomberos. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo si el helicóptero...? No salió tanto la noticia, lo que sí salió es que la empresa de seguro le está cobrando 3.500 millones de pesos a bomberos por la destrucción de un helicóptero, creo que fue en una exportación. Entonces, como era de Carabineros lo tenía asegurado y la empresa le está cobrando a bomberos. Así que, ¿por qué no queda conmigo? Ahí está un montón de argumentos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, el rango de acción del trabajo de bombero hoy día cada día es más amplio, ¿no? Carreteras afectadas de vehículos, ¿quién concurre al siniestro? Bombero. Incendios con casas comprometidas, bombero. Incendios incendios forestales con casas comprometidas, bombero. Que hay que bajar un gato de un árbol, bombero. Entonces, bombero hoy día debe estar en todos lados. El otro día quedó atrapado en Santiago una señora en Un ascensor. Un ascensor tuvo 6 horas. Bombero. Y bombero. Por eso te digo entonces, las retribuciones a bomberos por una labor no pagada debería ser, el Estado que recompense en nombre de todos los chilenos, porque la labor de bomberos es muy abnegada, cuesta ser bombero. No todo el mundo tiene ese espíritu de servicio, de estar disponible las 24 horas. No es un rato, las 24 horas, incluso de guardia. Exacto. Y sin pago. Rodrigo también tiene opinión. ¿Qué opinas tú del trabajo de bombero? Por supuesto, un trabajo, bueno, uno puede hacer una actividad muy arriesgada, pero luego uno se pone en riesgo su vida, así que prestar de repente salvando la vida de gente que no conoce, que yo por ejemplo no arriesgaría la vida por alguien que así en ese tipo de circunstancias. Entonces yo creo que es súper valioso la actividad de bomberos, es súper valioso también que pasa como pasa en Chile, que no cobren, que en el fondo sea una actividad... Voluntarios.
claro, voluntaria, que también es, no sé si somos la única del país del mundo que lo tiene de esa Somos manera, no, voluntarios, sí. no estoy seguro. Somos pocos. Sí, son al menos pocos. Son pocos, digamos. Entonces, por supuesto. Y por ejemplo, lo que les comentaba recién de esta demanda, yo encuentro que es como tan contraproducente. Hay cosas que pasan, por ejemplo, como cuando les cobran el peaje, El peaje, claro. ese tipo de situaciones que pasan acá en Chile que uno evidentemente no entiende cómo es posible que pasen estas cosas. Y le han pasado aparte por estar mal Por estar mal estacionado, por ejemplo. También, claro. Entonces, no, y por supuesto, imagínense en Santiago que de repente las poblaciones tienen algún problemita, y hay un incendio que está provocado, llega bomberos y no quieren que le apaguen el incendio y los corren a balazos, Es pelear, complejo, es es complejo ser bombero. Y peligroso, muy peligroso ser bombero. Además, No aquí en Santa Cruz, no en esta Claro, parte. aquí un poquito más relajado. Aquí no, aquí somos gente tranquila. Menos para los incendios forestales, porque los incendios forestales ahí... Pero, ojo, bombero no concurre a combatir el incendio forestal. Bien. Bombero concurre a proteger las casas habitadas. Si no es labor de bombero Esa es la comanda la que está... Exactamente, Ya, por ley CONAFE es la que debe combatir los incendios forestales y la labor de bombero es combatir los incendios en las casas habitaciones. Ahí se focalizan ellos. Don Jorge. Bien. Se está trabajando en la prevención de los delitos. Estos aumentan día a día. El presidente Piñera y su gobierno destinaron más de 2.016 millones de pesos que se van a aprovechar contra la lucha contra el vandalismo. Cada municipalidad presentó un proyecto. Solo 5 salieron favorecidas, entre ellas nuestra comuna, Santa Cruz, y le corresponden 216 millones y un poquito más. Se van a comprar 2 camionetas para la seguridad ciudadana y se va a trabajar también con carabineros. También van a haber drones para la vigilancia desde el espacio. Esto fueron 5 municipalidades que son, ¿no es cierto?, Placilla y Santa Cruz. En La Moneda estuvo presente el alcalde de nuestra ciudad, William Arévalo, quien agradeció profundamente porque con estos fondos se puede, según proyectos presentados, se pueden combatir de mejor manera la delincuencia. Don Víctor, yo en realidad estuve el lunes en el Consejo de Seguridad Ciudadana y se me fue a traer el proyecto que presentaron la municipalidad y todo en qué se va a gastar. Viene todo bien especificado, fueron las 2 camionetas que se van a ocupar y 2 personas en cada camioneta. sí, Pero es un yo proyecto creo a que, 2 años. que sí, es bueno que se implemente Carabineros en la seguridad. No me cuadra, pero deben haber otras cosas porque 200 millones de pesos para comprar 2 camionetas, creo que salen muy caras las camionetas. No, sí, Debe ser algo más. vienen muchas cosas más. Claro, ¿no? perfecto, En eso están incluidas claro. las camionetas. No puede ser. Ahora, lamentablemente en Santa Cruz tenemos un problema serio con delincuencia, muy serio. Lo hemos conversado otras veces y sin ir más lejos acá en Global, en los últimos 3 años han entrado 3 veces a robar. Y al final lo único que se tiene es simplemente una nota que llega a Fiscalía diciendo no tenemos antecedentes, si usted tiene algún antecedente lo informa, pero la investigación hasta aquí queda archivada. Y eso se repite en la mayoría de las casas de acá del sector. Yo creo que hace falta una inversión, sobre todo en las poblaciones que tienen mayoritariamente personas de tercera edad. Aquí en la población, la mayoría de los vecinos son vecinos de tercera edad y viven solos, y los delincuentes saben eso. ¿Ya? Y han entrado a todas las casas. Y a todas las casas han entrado más de una vez. Entonces, y lo mismo que pasa acá, pasa en las otras poblaciones. No es que sea solamente aquí en la población Montero, sino que en todas las poblaciones donde uno conversa han entrado a robar en la mayoría de las casas. Y han robado autos aquí, a la vuelta donde hay un taller mecánico, hace como 3-4 semanas robaron un auto, pero del día, si a alguien se le queda algo por ahí en la camioneta, rápidamente desaparece. Yo creo que el tema de delincuencia en Santa Cruz es un tema complejo. Y ojalá que este aporte que llega sirva para disminuir la sensación de inseguridad que tenemos. Lo hablaba hace un tiempo atrás, donde una señora
le entraron a robar por tercera vez también a su casa. Y lamentablemente no pasa nada, pero la sensación que queda es tan desagradable, porque ella me decía, yo ya no puedo dormir porque me despierto con cualquier ruido y pienso que están de nuevo en la casa. Ya, yo también, después que entra a robar uno se pone contento cuando ve que no hay ningún vidrio roto y que está todo bien, o sea, uno llega y dice, bueno, han entrado nuestros señores amigos de lo ajeno. Entonces yo creo que el tema de seguridad acá en Santa Cruz es un tema muy complejo y lamentablemente todo queda como muy tapado. Y como uno hace denuncias, y las denuncias es lo mismo que se hagan o no, a lo que uno entiende como ciudadano, puede que no sea así, después la gente se aburre de denunciar, entonces te echaban a robar una vez, hiciste la denuncia. Vino Carabineros, miró, no fue mucho lo que sacó, no hicieron muestras de huella porque no traen los equipos, se van, al final te da el papelito, fiscalía. Después te echaban a robar de nuevo, ya, Carabineros no hizo nada, voy a ir a la PDI. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces al final la gente le echa a robar de nuevo y dice, ¿para qué ir a denunciar si no pasa nada? O sea, al final no se está denunciando y creo que lo que se tiene en registro de robo es mucho menos que lo que efectivamente es. Siempre, siempre. Mira, el otro día me encontré con un vecino tuyo, amigo mío, que te ha dicho que se había entrado a robar varias veces a su casa. Él es guardia, era guardia, ahora ya está retirado. Dijo que era vecino tuyo. Sí. Debe ser el mismo. ¿Ah? Debe ser el mismo. Si incluso Que había robado varias veces. si el mismo vecino me contó que, Dice que vivía en la esquina por sí, aquí. que la vez anterior que le entraban a robar, él pilló al ladrón, lo escuchó y le pegó. Y le pegó claro. Y después Carabineros se lo quería llevar preso. Y pero ¿cómo se te ocurre pegarle al ladrón? Y digo, ¿qué quiere? Que lo felicite, que le diga, se están quedando estas cosas y llévatela. Entonces hay cosas que no se entienden, la verdad. Yo creo que es complejo el cuento. El chiste con bonfica. Sí, Y le pidió perdón y le dijo, señor, tengan la puerta, le bajan la puerta esta para cuando tengan a ir a robar aquí. Puede entrar, ¿no? es un tema complejo. La seguridad yo creo que en Santa Cruz es un tema muy al debe y está muy, muy complejo. Y uno ve, por ejemplo, no ponen iluminación en las calles, se promete de repente, no, es que negar luces LED. Una amenaza de luces LED que hubo este año en todas las poblaciones de Santa Cruz y se ganó un proyecto. Yo no sé qué pasaría con la plata del proyecto porque las luces LED no se ven, ¿ya? Y la vereda oscura entonces es propicio para que se robe en Santa Cruz. Las luces se van a empezar a instalar, que no se haya hecho eso. No, por eso, don Jorge, antes de julio, que el segundo semestre se instalaban, se avisó en todas las juntas de vecinos que los dineros están, que se habían aprobado, que habían llegado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Es la duda que queda. Don Bernardo. ¿Qué quiere que le cuente? No, es compleja la situación de la delincuencia hoy día a nivel país, a nivel local, donde sea. Yo creo compartir algo con Víctor que para combatir la delincuencia tal vez se necesite trabajar de otra manera, porque si bien es cierto 216 millones para implementar detección, tal vez la detección hoy día se puede hacer a través de muchos programas, de mucha tecnología, pero ya tenemos camionetas, hay autos de seguridad ciudadana, me parece que hay 2. Hay cámaras instaladas en el centro de Santa Cruz. Allí no están funcionando. Ese es otro problema. Entonces, digo yo, ¿hasta dónde llega las facultades de los guardias municipales? Está bien detectar un problema, pero el problema es detectarlo. Y lo que decís tú, y después, ¿quién sigue lo demás? Uno dice, oiga, le están robando, y después. De ahí sacará dinero. Y después, si la cadena es larga, para concretar la cadena de robo, o sea, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Terminar la cadena de robo. Exacto. Porque el término de trámite, el trámite es eterno. Entonces yo siento que no, yo creo que son otras las medidas a tomar. A mí también me parece que estos vehículos de vigilancia son inútiles. En cualquier comuna yo creo siempre he pensado que no tienen que más que nada una medida efectista para que la gente vea los vehículos ahí, mire, se están preocupando, pero de ahí que eso dé resultados, no creo que dé resultados. ¿Qué es lo que sí da resultados? Ya, cámara sí da resultados, porque cada vez que hay un delito y cuando no sabe qué lo pasó, va a la cámara y ya sabe qué pasó, qué fue,
Y eso debería haber mucho más cámaras en estas partes. Fíjate, si tú me preguntáis, yo diría que una de las acciones, para mí, relevantes, para combatir las acciones delictuales, es iluminar. Todo, la claridad, iluminar. O sea, Santa Cruz debería, si uno quisiera combatir la delincuencia, lo primero que hay que hacer es tomar medidas para cambiar las luminarias, que sean, no sé, que uno camine por la calle y que, no sé, que se vea por donde uno camina y que otras personas también te puedan ver, porque siempre el ladrón va a aprovechar las oportunidades en donde hay oscuridad, en donde el medio le sea propicio para robar. Y la oscuridad es un medio propicio para que el delincuente actúe. Yo invertiría más plata, más que en vehículos, en luminaria. En luminaria, buenas luminarias, Bueno, pero buenas cámaras, porque vamos a tener dos vehículos. Los vehículos se van a echar a Sí, perder lo que ligerito. falta es medios de prueba, porque básicamente todo lo que esta discusión tiene que ver con que no se puede hacer nada, porque no hay nada que pruebe nada. Entonces lo que falta es comentar que haya más medios de prueba para que a la hora de los clubes llegue, mira, acá está la cama, acá se puede distinguir claramente que salió esta persona de esta casa, y por lo tanto puedo probar el delito. Yo votaría por dos cosas: cámara y mejores luminarias, mayor luminosidad para que el ámbito de delincuencia o las condiciones favorables para el delincuente se vean disminuidas. claro, el proyecto viene con iluminación, buena iluminación en las calles y en las veredas que son oscuras, ¿no es cierto? Instalar también faroles ahí para darle luminosidad, para que Y no terminando tenga con las oportunidad. condiciones propicias para la Para delincuencia. los delincuentes. Sí. Bueno, Bien. otra cosa que yo, pero esto no a nivel municipal, esto no a nivel nacional y es un tema controvertido, pero que esto en otra parte, ¿qué pasa con los pactabaceros? ¿Qué se hace con los pactabaceros? Porque la mayoría de las delincuencias chicas o que va de robar una cosita a la otra tienen que ver con cabros que están metidos en la pasta base, que es lo que quieren robar para mantener el vicio. Básicamente esa es la dinámica principal de los juegos actualmente. Y no se ve esto, y esto lo han dicho psiquiatras, no se ha visto el aspecto de salud mental que hay respecto a este tipo de chiquillos que están metidos en la droga. Entonces tampoco se ha pensado en la posibilidad de obligar a que estos cabros se traten. Que si uno dice, sabe que está este tipo que está metido en la pasta base, está en la calle siempre, que el Estado tenga la facultad de obligarlo a que se trate. En particular esos casos, porque esos casos, no es lo que se está pasando con la pasta base es súper particular, porque yo diría que ninguna de las otras drogas genera el efecto que genera esa. Y el nivel de dependencia, y además que tiene un aspecto social. O sea, uno dice, ¿sabes que claro, en el sector alto que son adictos a tal X droga? Pero no genera el problema social que genera la pasta base en la población. Yo te digo, acá, por ejemplo, el Parque La Paz, que se está construyendo, que todavía están construyendo, un día en particular, porque ahí se contaba mucho pasta base, porque está oscuro, está todo absolutamente oscuro. Y por suerte que son más o menos buena onda, que tampoco son muy violentos y nada, porque por la cantidad de cabros que están metidos en la pasta base, y yo recorriendo la calle, porque yo me muevo en la noche acá en Santa Cruz, hay mucho, hay varios sectores donde uno los ve, donde están consumiendo, y son esas mismas personas las que después no tienen dónde sacar nada y van a robar a alguna casa, no muy violento porque se meten tratando de robarse un balón de gas, por ejemplo, ese tipo de cosas que hacen muchas veces, pero básicamente tiene que ver con cómo conseguir plata para los vicios. Hay un tema que es justo lo que falta como discusión ciudadana, o sea, ¿qué problema tenemos? ¿Por qué se está produciendo tanto delito? Entonces, una rama de decir o de responder el por qué es el aumento de pasta base, el aumento de consumo de pasta base. Opción, atacar a los distribuidores, que eso tiene que hacerlo netamente a la policía, y la otra opción necesariamente sería, de alguna manera, que el municipio presente programas de reinserción o de rehabilitación de estas personas, estos jóvenes que están echando a perder su vida, y no solo su vida, la vida de las familias, porque yo he conversado con personas que sus hijos han caído a este mal y son insoportables la vida dentro de la familia. Si un tema, venden de todo y roban el dinero y tratan mal a la papá. Entonces, claro, hace falta en Santa Cruz, tú tienes toda la razón, no hay un centro que rehabilite esto. Hay dos centros en Santa Cruz, hay dos centros de rehabilitación. Pero son municipales y están llevando a estas personas. ¿Dónde no será frente a las garzas? ¿No tiene que ver con eso?
no recuerdo las direcciones, pero hay dos, dieron cuenta que hay dos centros de rehabilitación aquí en Santa Cruz. Sí, porque eso es necesario. Creo que es una buena forma de empezar a disminuir. O sea, si tenéis tantas personas que están consumidas en esto, hay que atacar ese tema. Y hay que atacarlo desde no la prevención, sino que desde el revertir su situación. Sí, o sea, es un tema muy complejo, pero en otros países se hace. Tú te encontrás con alguien que está metido en la pasta base. ¿Cómo lo tratas? El Estado lo trata prácticamente como una persona libre. Cuando tú podés salir de esto, tienes que ir a trabajar, tienes que te dar esta oportunidad, esto aprovechala, pero no se trata como alguien con daño cerebral. En unos centros la jefa es una psicóloga. Sí, acá lo que falta es tomarlo no tanto como específicamente como daño cerebral que tiene que ser tratado a través de ciertos medicamentos. Y que eso tiene que ser un tratamiento que al final tú no puedes dejar a la voluntad de la persona, porque esta persona puede generar en cualquier momento un daño que no tiene idea que lo va a generar. Y está todo porque no puedes salir de esa cuestión, no puedes salir de la pasta base. No sé. La complejidad, entiendo yo, de este problema de drogadicción tiene que ver con varios factores. En primer lugar, el combate, la reforma procesal penal. Porque para traficar un menor de edad e imputable, lo hacen. El vendedor de drogas cada día tiene más, ve más, va viendo más oportunidades para vender, para traficar, va buscándole la vuelta para seguir traficando. Entonces, pero lo que sí está muy ausente es la inocencia con la cual se mira la pasta base. La marihuana, la pasta base son inocentes, pero la persona que empieza a consumir pasta base se está matando su vida, porque el daño neurológico es irreversible. Los hombres pierden la dignidad, las mujeres pierden su dignidad. Y tengamos en cuenta que el valor económico de, no sé cómo le llaman, de 1 gramo de pasta base es barato. ¿Por qué? Porque es puro veneno. O sea, la gente no sabe lo que es la pasta base. La pasta base son desechos. Es lo que queda después de la producción de coca. Ácido sulfídrico, todo lo que una queda... serie de venenos que lo único que hacen es matarle las neuronas. Y la adicción que provoca es tan grande que la persona, las oportunidades de salir del consumo de pasta base son muy limitadas. Tiene que haber un programa de reinserción social muy eficiente que hasta hoy día no está. Porque uno ve la reincidencia del que consume pasta base, yo creo que es la más alta dentro de las drogadicciones. A lo mejor uno puede ir a rehabilitar a alguien de la marihuana, de la cocaína, pero la pasta base no lo rehabilita. O sea, para mí, por ejemplo, dentro de las drogas que están en Chile, la única que me genera problema y en la que yo tendría prohibida sería la pasta base. Yo, en particular, esto soy más liberal. Sí. Yo liberalizaría todas las drogas porque yo creo que el tráfico se sustenta en la prohibición. No habría tráfico y no habría precios altos y con inconveniencia de mercado si no hubiese una prohibición. Pero en el caso de la pasta base, la cuestión es que genera un problema adicional porque hay un problema social asociado y porque genera un daño cerebral muy importante. Irreversible. Y por ejemplo, si acá en Chile llegara el nuevo opiáceo, también ahí tendría problemas, porque por ejemplo, si llegara ¿cómo se llama esta? ¿La morfina? La morfina también puede ser, pero la heroína. Ya, si llegara la heroína también ahí tenía un problema súper importante de adicción, que son drogas terribles. Y yo creo que cuando se muestra a la juventud la droga como algo inocente, superfluo, y un pitito, no sé, un toque, no sé, ellos tienen su jerga, no sé, un saque, cualquier cosita, esa inocencia les cambia su vida para siempre. Y yo creo que hoy día no hemos dimensionado, estamos viendo recién la punta del iceberg, no es la agresión, que la punta de los efectos sociales, que es el robo, hoy día. Pero esto sigue, esto va en aumento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la sociedad que se ve comprometida? La sociedad del adulto mayor. Porque el delincuente siempre va a buscar el más indefenso para robarlo. Entonces hoy día recién estamos viendo que el robo ocupa tanto espacio. Pero después, en pocos años más, ya va a ocupar más de la mitad de estos espacios que ocupa hoy día. Entonces, yo soy contrario a la legalización de todas las drogas. Porque mientras no se hable con la verdad,
mientras no se comunique que la marihuana sí causa daño cerebral. No, sí, bueno, por las enfermedades, claro, pero el THC, una parte tiene como, la marihuana tiene como 100 adicciones, o sea, como 100 componentes adictivos, más de 100 componentes adictivos. Uno es el que hace bien para los dolores y el otro mata las neuronas. Yo no las sé. mata. Yo lo he escuchado y los efectos que quedan en la grasa del cerebro duran meses, no dura un día, no se va al otro día, duran meses. Yo creo que la marihuana no tiene ni siquiera 100 componentes como para que tenga 100 que sean adictivos. 100 componentes. Pero Más de 100. eso, bueno, vaya no personalizar en una droga. Yo creo que en general, las drogas, ¿por qué hay tráfico? Básicamente por dos cosas, porque están prohibidas y porque hay militares. Yo creo que si lo queremos poner en términos estrictos, porque hay armas, porque hay vías de acceso que no son reguladas, porque no ha tenido a alguien porque no podía, diga, mira, este grupo de gente puede viajar, puede hacer lo que quiera y no le va a nadie a vigilar. Y de hecho, si les espanta lo que estoy diciendo, hace pocos años se vio un tráfico de cocaína desde Chile a Suecia, y eso está en los medios de comunicación y a través de los militares. O sea, esto pasa en todas partes del mundo, si no es algo que pasa acá solamente. Lo que pasa es que si tú tienes militares en el mundo, va a haber tráfico de drogas, porque básicamente nadie los controla. Tú tienes un sector que domina las armas dentro de una sociedad, porque tú le entregas el monopolio de las armas. Bueno, al tener el monopolio de las armas, también tiene la posibilidad de que nadie les diga nada. Yo creo que ahí se pierde el foco, Mauricio. Y en segundo lugar, Rodrigo. no, pero que son causas. Y lo segundo es que si tú tienes un negocio, si tienes prohibido, por ejemplo, ¿qué pasa con los cigarrillos? Se intentó bajar el consumo de cigarrillos aumentándole mucho el precio, ¿cierto? Y eso claro, a través de impuestos. ¿Y qué es lo que se provocó? Que se importara más desde Bolivia, desde Paraguay, desde Perú. Entonces, lo que tú fomentas con las trabas al consumo, en cualquier mercado, esta cuestión en básica de economía, lo que genera es tráfico. Genera tráfico siempre. Yo creo que si de verdad se quisiera combatir el consumo de drogas, que en definitiva es lo que es la puerta de entrada hacia las otras acciones antisociales. Comparto con ustedes que el primer peldaño es la drogadicción. A partir de ahí se genera la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan efectivos son los combates hacia el tráfico? Porque en definitiva ahí está la raíz del asunto. ¿Qué tan efectivo es el combate al tráfico de drogas y estupefacientes? Hoy día veo como la ley 20.000 la quieren cambiar. En muchos sectores quieren cambiar la ley 20.000 porque la encuentran represiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se previene una sociedad en donde mucha gente promueve el consumo de droga y otra quiere combatir el consumo de droga? Yo siento que mientras los padres o la sociedad misma no se informe del verdadero daño que causa la drogadicción, no vamos a ser capaces de combatirla. ¿Te puedo dar un ejemplo con Sí. la ley 20.000? Por ejemplo, si no te ponen acá, tenéis dos opciones obligadas, ¿no? Sí. Para esto es un dilema. A un cabro adicto a la cocaína o adicto a la marihuana, tú eres que elegir. ¿Cuál preferirías? Ninguno. Pero no, pero si tú eres obligado a elegir. Perdón, no, Si la pregunta tú no. eres obligado a elegir, esto es un dilema que no puedes escapar de responderlo. Porque a lo que quiero ir necesito que se responda. Si prefieres tener a alguien que consuma marihuana o que consuma cocaína. No, si tú me hablas de consumir, yo ninguno. Porque mira, No. por hablar de un efecto de mercado, Sí. un efecto de mercado de drogas. ¿Qué pasó con la ley 20.000? Antes de la ley 20.000, la marihuana era una droga blanda y la cocaína era una droga dura. ¿Sí? Y eso significaba que tenía más pena traficar cocaína. ¿Sí? ¿Ya? Con el cambio de la ley, la marihuana se llegó a ser droga dura. Entonces lo que se intentó decir, ¿sabes qué? Como se aumenta aquí la penalización, entonces va a haber menos tráfico de marihuana. Pero ¿qué pasó al final del día? El traficante dijo, ¿sabe qué? A mí me sale lo mismo traficar marihuana o cocaína porque las dos son drogas duras y la marihuana es más hedionda, ocupa más espacio y en cambio la cocaína me ocupa mucho menos espacio y puedo traficar más. Entonces al final se fomentó el tráfico de cocaína. Y la ley 20.000 hizo que en Santiago, yo por ejemplo, empezaron a llegar los años y la cocaína se hizo muy común en los carretes en Santiago. Gracias a la ley 20.000. Entonces, por eso yo te planteé esa pregunta, si preferías que fueran adictos a la marihuana o a la cocaína. Porque al final me da la impresión a mí, no sé si estarán de desacuerdo, porque la cocaína genera efectos mucho más nocivos. Y genera más adicción, y genera que la gente que de repente, yo no estoy
me da lo mismo, pero de repente hay gente que se pone violenta, ¿ya? Y pues, sobre todo con la cocaína. Pero más allá, Rodrigo, más allá de la ley 20.000, más allá de lo que uno pudiera decir de cada droga, el que paga las consecuencias es la sociedad, y no es la sociedad joven, es la sociedad, es el adulto mayor, el más vulnerable de esta sociedad, ¿no es cierto? Porque un joven que trabaja, viene a un departamento, puede pagar, no sé, cuesta más llegar allá, pero un adulto mayor cuando va a cambiar su cheque, ya es vulnerable. Cuando vive solo, ya es vulnerable. Entonces, si la vulnerabilidad, y los adultos mayores cada día van a ser más. Entonces el delincuente, ¿a quién ataca? Al más débil. Si uno pudiera establecer el rango o la cantidad de adultos mayores que son asaltados, robados o de alguna manera robados, nos encontraríamos con varias sorpresas. Entonces, hoy día es por mantener un equilibrio social, porque el adulto mayor no puede vivir encerrado. Ya cumplió una etapa en su vida y hoy día necesita que la sociedad lo proteja, y esta sociedad con lo que está fomentando no lo está protegiendo. A lo mejor le permite salir para allá, le da opciones para que tenga un viaje, pero ¿y su vida? Porque lo que tú decías delante, un adulto mayor cuando le entran a robar en su casa, el trauma que se le genera no se lo saca nunca más. No se lo saca nunca más. Entonces, ¿qué estamos haciendo para proteger a esa gente? Entonces, por eso yo no acepto ninguna, ni la marihuana, ni la pasta base, ni la cocaína. Todas deben ser combatidas por parte igual. Yo a lo que voy respecto de eso es que la buena intención que hay en el fondo de eso lleva a una mala legislación. Yo creo que es una mala legislación la que estuvo en la ley 20.000 cuando se subió el rango de peligrosidad de la marihuana, porque al final fomentó la cocaína. Y eso tiene que ver con los efectos que se crean cuando uno tiene una legislación. Hay gente que se perjudica. Más allá de la voluntad que tenga cada uno. La buena voluntad que tiene cada uno, y yo esta legislación la hice con la mejor voluntad posible, pero sabe que los efectos fueron desastrosos. Entonces uno tiene que empezar a evaluar los efectos de la legislación. Y, por ejemplo, hay una cuestión básica que es con la economía, por ejemplo, el caso típico de la prohibición del alcohol. Ya cuando se prohibió el alcohol, que eso creo que se generó delincuencia en torno al tráfico de alcohol, ¿cierto? Y después de la ley seca, entonces después se termina eso y se regula la cuestión. Sí, tiene que ver con un criterio económico esta cuestión. Mira, es una cuestión de economía. La cadena de acciones para combatir la delincuencia es larga. A partir del Congreso deben emanar las leyes que generen condiciones para que las personas que quieren vivir tranquilamente en la sociedad pueden hacerlo. Porque hoy día el único que vive tranquilo es el delincuente. Y que no está encerrado. Y no está encerrado. Y es más, el resto, ni siquiera está encerrado. Camina más libre que la otra persona, porque la otra persona anda mirando. No, si es otro tema, cuando tú presentas una denuncia a Carabinero PDI, te dicen póngale más seguridad, póngale más rejas, o sea, te obligan a encerrarte. Eso es la culpa. No, te obligan a encerrarte, o sea, póngase reja, póngase la reja. Estás en la cárcel en tu casa, no puede ser. Oye, y a propósito, la Comisión de Cámara de Diputados está estudiando la despenalización de la marihuana. Bueno, en Paraguay, en Uruguay, donde hay ese ejemplo. Sí, en varias partes, pero no funcionó. en todas partes. Pero no funcionó. En Uruguay no funcionó. ¿No? ¿Porque qué no funcionó? ¿Cuáles son No funcionó, yo estuve leyendo algo el otro día y no funcionó. ¿Pero de qué no funcionó? ¿De qué no, porque no se esperaba que tuviera los efectos que se esperaban, de que se dejara de traficar y de vender marihuana. A ver, el efecto yo también esto lo he estudiado. Cuando uno genera una despenalización en un estado, por ejemplo la marihuana, sí, hay una curva, por así decirlo, que uno dice por acá, aumenta un tiempo el consumo y después baja y se estabiliza. Y por ejemplo, ¿en qué se ve y cómo se puede probar eso? Por ejemplo, en el consumo de Holanda. En Holanda esto ya está hace más tiempo despenalizado. Y en Holanda, en todos los estratos sociales y en todos los estratos etarios, el consumo de marihuana es menor que en Chile, que es donde está prohibida. Pero yo sé que en Uruguay, o sea, por ejemplo, para que quede claro, en Holanda se consume menos marihuana que en Chile. Eso. Y en Holanda está permitida. A eso es lo que voy con el tema de la legislación. O sea, uno tiene que tener en cuenta las consecuencias que tienen las legislaciones y no solamente las buenas intenciones que tenga uno. A ver, llegamos a otro punto. Llegamos a la legislación. Sí, más que los efectos de tal o cual cosa, llegamos a cómo se legisla. Sí, entonces hoy día el problema es del legislador y las consecuencias las pagamos los ciudadanos. En definitiva es eso. Bueno, señores, estamos pasado el tiempo, vamos a ir a la última pausa y vamos a regresar. Bernardo, don Jorge, ya llegó el verano. Y para refrescarse, los mejores helados, ¿dónde están? Panificadora Santa Cruz. Casanova 169, pues hombre. La pregunta está de más. La panificadora tiene
todos los refrescos que usted quiere, tiene ricos helados, tiene los mejores jugos y por supuesto sigue con todo lo que siempre nos ofrecen el año, las mejores empanadas, una empanada espectacular, amigo, que comió empanadas este Muy fin de buena. semana. Exquisita la empanada panificadora de Santa Cruz. Sí, Y el Rodrigo, café helado también, no claro, sé, siempre el café helado, las pizzas. Siempre vamos para allá, Sí, siempre nos juntamos siempre ahí. nos juntamos en Panificadora Santa Cruz, punto de encuentro. No nos olvidemos del pan de Pascua, que ya se avecina El mejor pan de Pascua. Mejor pan de Pascua de la zona, panificadora de Santa Cruz, Panificadora Casanova Santa Cruz. 169. No se olvide, señora. Señor también, no se olvide. Bueno, llega la hora de la despedida, nos vamos, dejando las cámaras televisivas al señor Rodrigo Cáceres, filósofo, para que se despida de la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias a ustedes por vernos, saludos allá a Chémica, donde también voy a hacer clases, así que estén todos bien y será esta otra oportunidad. Bien, muchas gracias Rodrigo. Ahora lo hace nuestro panelista, don Víctor Bustamante. Como siempre, un agrado estar con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Don Bernardo Morel. Don Jorge, en esta ocasión voy a ocupar un poquito más de tiempo para, Muy bien, pues. no sé, para felicitar a Deportes Santa Cruz, que este domingo se enfrenta a General Velázquez, ¿no? Sí. Sí, y es muy decisiva esta instancia porque Santa Cruz se puede coronar campeón de esta liga. Con un empate. Con un empate tendría Unión Santa Cruz para clasificarse y subir a instancias mayores. Bueno, A segunda. a segunda división. Que le vaya muy bien a Deportes Santa Cruz en esta ocasión. Suerte, jugadores. Para el suerte, próximo Santa Cruz. programa dejamos un espacio para hablar de El deporte. espacio de hablar de deporte. Suerte a Unión Santa Cruz en campeón esta de ocasión. segunda división. Vamos Que con asciende a todo, segunda Santa Cruz. división. Bien, don Bernardo Morel se despidió. Me despido yo ahora, invitándolos para la próxima semana. Ha sido un grato placer estar con ustedes y será hasta la próxima, como dije, si Dios no dispone otra cosa.